una de las primeras economistas feministas en el ámbito español, si no la primera. Una persona que puso en el centro del análisis económico a la vida y al trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, por encima, al fin y al cabo, de todo lo que siempre nos ha vendido la economía convencional, y no solo la convencional ortodoxa, sino también la marxista, la heterodoxa, la keynesiana, que ha dejado siempre en un segundo lugar o directamente ignorado los temas que se realizan mayoritariamente en el ámbito privado y mayoritariamente por mujeres, empujadas por la sociedad, por un sistema patriarcal que las ha tenido siempre en un segundo lugar. Entonces, estamos hablando de Cristina Carrasco. Me imagino que algunos de vosotros que os manejéis en este ámbito de economía feminista sabéis quién es, pero probablemente quienes no habéis ahondado en este mundo no sepáis mucho o nada de quién estamos hablando, y por eso precisamente hacemos este vídeo. Cristina Carrasco nació en 1946 y sigue escribiendo sobre economía feminista siempre o casi siempre en colaboración con muchas otras mujeres economistas feministas que han seguido su tradición, su tendencia y su línea de investigación. Y vamos a hablar muy poquito de su vida porque apenas he encontrado información, y mucho más de su obra. Aquí tenéis, quizás os suene algo, hay muchísimas entrevistas, muchísimos vídeos en YouTube, por si queréis ir a la fuente originaria y no queréis leer, más allá de los libros que voy a recomendar, pues tenéis esa posibilidad, ¿vale? Así escucháis su punto de vista mientras estáis haciendo cualquier otra labor, y así no tenéis que estar pegados a un libro o comprarlo, ¿no? En cualquier caso, muchos de sus libros son gratuitos y veréis que se pueden conseguir muy fácilmente, y por supuesto también en castellano. Como digo, que Cristina Carrasco nació en 1946 en Chile. Lo que pasa es que se formó en la Universidad de Barcelona, donde acabó sus estudios de economía y acabó doctorándose en la Universidad, insisto, de Barcelona, ¿no? También es activista, ha sido activista durante muchísimo tiempo en organizaciones en las que yo estoy, por ejemplo, ATAC, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras, concretamente, y mucho más la Asociación de Economía Crítica. Fue una de las miembros fundadores de la asociación y también de la jornada de Economía Crítica en las que yo participo asiduamente, y también, por supuesto, ha sido activista en muchas organizaciones feministas, entre ellas la Asociación Internacional por la Economía Feminista, que ya os digo que es una de las más importantes a nivel mundial. Aquí tenéis una de sus principales contribuciones a la academia, y es su tesis doctoral. Curiosamente, creo que la acabó leyendo en 1988, efectivamente, sí, justo el año en el que yo nací. Y en 1991 acabó publicando este libro, que es básicamente un resumen adaptado a un lector más promedio que el que lee tesis doctorales, ¿no? Entonces, fijaos, el título es El trabajo doméstico, un análisis económico, una de las primeras aportaciones académicas, sobre todo en español, de este tema, de poner en el centro el trabajo de cuidados, el trabajo que se realiza en casa, el doméstico, no solo la limpieza o el orden en un hogar, sino el cuidado a los niños, el cuidado de la propia alimentación, el cuidado de adultos dependientes, todo eso que es parte de la economía en este libro se pone en el centro. Dice, a ver, este feminismo, insisto, esta economía feminista no es de hablar de igualdad entre hombres y mujeres, no, es un feminismo anticapitalista, un feminismo que pone en el centro la vida para señalar que el capital se apropia de ese trabajo realizado de forma invisible en el ámbito doméstico a través de los cuidados para extraer su plusvalía y tener su acumulación. Sería impensable que el sistema económico capitalista hubiese llegado a ser lo que es si no hubiese estado explotando no solo a los trabajadores en su centro de trabajo, sino también a las mujeres en el ámbito doméstico. Mujeres para parir, mujeres para criar, mujeres para dejar bien alimentados a los trabajadores, mujeres que van a dejar bien preparaditos y aseados a los trabajadores, y no solo en términos materiales, sino también emocionales, muy importante. Luego hablaremos de algunos libros en los que hacen más hincapié en esto, ¿no? Que la gente necesitamos recibir nuestro cariño, ser amados, ser queridos, porque si no tenemos problemas de salud mental. Las mujeres han jugado un papel muy importante a lo largo de toda la historia que no se le ha reconocido adecuadamente, o no se le ha reconocido directamente. Entonces, este es uno de los libros en los que
En primer lugar se pone esto, en un primer momento se pone esto y se hace mucho hincapié en todo ese trabajo que al fin y al cabo es aprovechado por el capital para realizar su acumulación, ¿no? Y no solo hay una crítica a la economía ortodoxa, neoclásica, como os digo, en esta tesis, que por cierto se utilizan modelos raffianos, o sea, es una locura, la he ojeado por encima y me ha generado mucho interés y mucha curiosidad por leerla. Lo que pasa es que no tengo tiempo, pero en cualquier caso, fijaos que utilizan modelos raffianos, de Sraffa, para comparar modelos e introducir al fin y al cabo el trabajo doméstico en esos modelos, ¿no? Entonces también hay una crítica al marxismo, al productivismo típico que proviene de la economía heterodoxa, porque al final sería la economía feminista y también la ecologista, pero eso va por otro lado, las únicas que se salen del marco conceptual económico clásico, ¿no? De vamos a hablar del trabajo asalariado, de qué se puede producir y tal, el mercado, y estamos dejando fuera algo tan importante como lo que ocurre antes, ¿no? Lo que ocurre en casa. Aquí tenéis otro libro en colaboración con otras autoras, ahí lo podéis ver, publicado en 1994. Es una compilación de artículos desde perspectiva feminista, pero un enfoque en la historia, un enfoque en la sociología, un enfoque en los cuidados, como digo, ampliando lo que es la economía, ampliando ese ámbito que siempre ha sido monodisciplinar en la actividad, en la academia, y llevándolo a otras ramas del conocimiento, porque solo así se puede poner en valor lo que han hecho las mujeres a lo largo de toda la historia en el ámbito doméstico, ¿no? Hay también una reconceptualización en este libro de lo que supone los tecnicismos económicos, ¿no? Los conceptos económicos, porque señala que siempre hay indicadores androcéntricos, ¿no? Por ejemplo, el Producto Interior Bruto, ¿por qué están midiendo la cantidad de bienes y servicios que se valoran monetariamente? Entonces, ¿qué pasa con el trabajo que haces cuidando a tu hijo? Que lo hacen mayoritariamente las mujeres. Pues eso no entra dentro del Producto Interior Bruto. Por eso ese indicador es androcéntrico. Se fijan lo que hacen los hombres, lo que han hecho toda la vida los hombres, dejando fuera lo que han hecho toda la vida las mujeres, ¿no? Entonces se proponen otros indicadores, como por ejemplo el tiempo dedicado en el ámbito del hogar a cuidar, a cocinar, a cualquier cosa que sea la base de la vida, ¿no? Entonces, claro, son indicadores que no están tan desarrollados ni muchísimo menos. Algo hay en España, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado a veces encuestas del empleo del tiempo y se ve como las mujeres dedican muchas más horas a trabajar en el ámbito doméstico, pero al fin y al cabo la mayor parte de los indicadores suelen ser androcéntricos, ¿no? Desgraciadamente. Tenemos aquí otro libro, de nuevo, Mujeres y Economía, se llama más adelante en el tiempo, en 1999, ella es la coordinadora de este libro. De nuevo se vuelve a hablar de todo lo que os he comentado, pero se pone el foco en la contradicción entre el capital y no el trabajo, sino el capital y la vida, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, las mujeres en la economía han jugado el papel de ser explotadas, doblemente explotadas, por un lado por el capitalismo y por otro lado por el sistema patriarcal, ¿no? Y aquí en este libro se hace mucho hincapié en el aporte de emociones, de cuidado, de cariño de las mujeres en contraprestación, en comparación, en contraposición, mejor dicho, al homo economicus, ese ser racional que utiliza la economía neoclásica para decir ¿qué es lo que haría un ser humano? Bueno, pues simplemente ganar dinero y poquito más, ¿no? En base a las señales de precio, etcétera, etcétera, ¿no? No hay emociones, no hay irracionalidad, no hay sensaciones, pues no hay sentimientos, pues esto es lo que pone en valor este libro, ¿no? Aquí tenéis otro mucho más actual, del año 2009, economía feminista, desafíos, propuestas, alianzas. Entiendo que en las carátulas, fijaos, la I está desaparecida como el trabajo de cuidado, ¿no? Que está invisible, que no se remunera, no se visibiliza, ¿no? De este libro, aparte de comentaros lo mismo, muchos artículos en el mismo sentido, desarrollando todo lo que os he comentado, quizás algo a destacar es que y algo en lo que Cristina Carrasco hace mucho hincapié en algunas entrevistas, cuando se le pregunta, bueno, pero entonces las economistas feministas, ¿qué es lo que queréis? ¿Igualdad? Y dicen, no queremos una igualdad en la que la mujer haga exactamente lo que hace el hombre, porque eso es lo que está ocurriendo desgraciadamente en nuestras sociedades, ¿no? O sea, antes la mujer estaba en el ámbito de los cuidados y no trabajaba, pero ahora la mujer está en el ámbito de los cuidados y también en el ámbito laboral, y si abandona el ámbito de los cuidados es para ser explotada, precarizada por el propio sistema económico capitalista, y lo que hacen mucho hincapié estas autoras es, no, lo que necesitamos es romper con esta dinámica en la que se pasa por el forro la vida y lo que hace es simplemente utilizar todo lo que hay a disposición para acumular capital. Y ahora es la mujer también a ser explotada en el ámbito
mercantil, en el ámbito laboral, ¿no? Entonces se hace hincapié en ello y, por ejemplo, se dice, ¿por qué no se utilizan otro tipo de indicadores, como por ejemplo hombres cuidando, ¿no? ¿Por qué no se equipara eso, ¿no? Esa es la pregunta que subyace. ¿Por qué se iguala de la mujer al hombre, pero no del hombre a la mujer? ¿Por qué el hombre no vuelve a casa y se encarga más de los cuidados y de otro tipo de trabajo doméstico, ¿no? Pues esa es la pregunta. Aquí tenéis un libro más reciente todavía, del año 2011, que este sí que me lo he leído de pe a pa, aprendí mucho en su día, lo recomiendo, es el que más recomiendo de todo, en parte porque es el que más conozco, pero creo que aporta algo que no tienen los demás. Fijaos, es el trabajo de cuidados, historia, teoría y política. Ese es un trabajo muy, como decía, teórico, muy abstracto, pero también empírico, porque te habla de cómo ha evolucionado las sociedades humanas a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, con los primeros trabajos artesanales, cómo eran las relaciones familiares, por qué era la mujer la que se quedaba en casa, pero eso no siempre ha sido así. En ámbitos de la agricultura la mujer también trabajaba mucho, y fue en el ámbito o en el momento de la industrialización cuando la mujer abandonó el trabajo que se realizaba de forma visible y empezó a hacerlo casi exclusivamente en el hogar. Y también se habla de que antes de la industrialización los tiempos eran otros, ¿no? La gente se guiaba por el atardecer, el amanecer, los tiempos de la agricultura están claros, son estacionales, no tienes por qué llevar un reloj. En cambio, con la industrialización, la gente metida en fábricas sin ver la luz del sol, se convierte en una economía del tiempo, tienes que cronometrarlo todo, ver cuánto tiempo tardas en hacer algo, cuánto tiempo estás trabajando, cuánto te van a pagar por el tiempo realizado, y ahí es cuando todo se tuerce y se acaba convirtiendo el ser humano en una especie de pieza de un engranaje mucho mayor en el que el tiempo importa, cuando antes no ocurría. Yo cuando leí todo aquello, la verdad es que me impactó, me sorprendió mucho, me gustó, y es de lo que se habla aquí, entre otras muchas cosas, ¿no? También la clave es que al obrero lo tienes que disciplinar, porque ya no sabe cómo va el transcurso del tiempo, así que hay disciplina, y esto también se lleva al ámbito escolar, ¿no? En la educación está muy bien, pero al final es patriarcal en esta época sobre todo, y lo que estás haciendo es disciplinar al trabajador para que acabe siendo un obrero y a la mujer para que acabe siendo una cuidadora. Entonces se ve aquí cómo hay cómo ha sido la evolución, ¿no? Y por último, y quizás de lo más importante, hay una crítica típicamente marxista de ¿para qué se utiliza la tecnología? Si se ha avanzado muchísimo en todo el trabajo que realiza la sociedad humana, ¿cómo es posible que sigamos todavía trabajando la misma cantidad de horas o más que en la antigüedad? Bueno, pues porque todos los adelantos tecnológicos son absorbidos y utilizados, aprovechados por el capital para acumular riqueza, acumular todavía mayor capital. Entonces, en vez de utilizar adelanto tecnológico, que ganamos mayor productividad, para descansar, lo hacemos para seguir produciendo más y más, y eso supone una explotación del trabajador, el obrero, pero también de la mujer que vive con el trabajador y le ofrece los cuidados, ¿no? Y solo habla en algún momento, bueno, y también en el ámbito teórico habla de las raíces del feminismo, y dice, oye, no, que el feminismo no es actual, sino que en el siglo XIX ya había mucha gente preocupada por ello, lo que pasa que no acaban cobrando forma ni tomando fuerza hasta los años 60-70, cuando ya la mujer entra en el mercado laboral y hay preocupaciones mucho más intensas y potentes, ¿no? Y por último, este es uno de los últimos libros que ha escrito Cristina Carrasco, es del año 2014, hace ya más de 10 años, con varios artículos como siempre, y bueno, simplemente para que sepáis que este está por aquí, es accesible, editado por Viento Sur, y es de los más actualizados que hay. Seguramente os podréis encontrar libros todavía más actualizados que los de Cristina Carrasco, pero al menos aquí que sepáis que hay uno que solamente tiene 10 años. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.